Hola chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos, espero que se encuentren bien. Yo sé que guardaditos en su casa, pero y también trabajando en sus actividades. Eh, es un gusto saludarlos a través de este medio y este video es con la finalidad de hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo eh, antes de que saliéramos a contingencia, y para esto les voy a compartir la presentación que vamos a revisar y con la cual vamos a resumir esos conocimientos. Eh, Acuérdense que también esta presentación les va a servir para resolver o recordar temas de los cuales se van a tocar en la sesión de esta semana, número 4, que se va a iniciar, en donde ustedes van a tener que hacer ejercicios. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Ok, entonces iniciamos. Eh, el bloque 2 que estuvimos revisando, acuérdense que fue de hidráulica. De hidráulica, ¿qué es lo que vimos? Como les comenté, para hacer un resumen. Acuérdense que también ustedes hicieron sus maquetas de sus aplicaciones de la hidráulica, entonces considero que esto es muy, muy sencillo, pero necesario para que puedan hacer sus ejercicios. Acuérdense que comentamos que la hidráulica está dividida en hidrostática e hidrodinámica. Comentamos que la hidráulica, como su nombre lo dice, analiza, aquí dice, la mecánica, o sea, el movimiento de los fluidos. Un fluido puede ser cualquier sustancia química, líquida, perdón, y ese líquido puede estar de forma estática, por eso se llama hidrostática, o de forma dinámica. Ajá. Entonces, de hidrostática veíamos en clase eh, por qué es importante estudiar la hidráulica, esta parte de los líquidos si están en reposo, en movimiento, porque finalmente me va a permitir obtener algunas aplicaciones en donde voy a ver ese comportamiento de ese fluido. ¿Cómo qué tipo de aplicaciones? Pues aquí lo vemos a través de las presas, a través de puertos, a través de canales, tuberías. Ajá. Aquí lo estamos viendo en este gráfico, que es un pequeño esquema de cómo funciona, por ejemplo, una planta hidroeléctrica, que es a través de la cual pues, se genera luz en nuestro país. Y dice que también otra aplicación pues son en algunos dispositivos, perdón, maquinaria que ha creado el hombre, como uno de ellos es el gato hidráulico, que me sirve para, con pequeña fuerza que yo aplique aquí en este mango, va a permitir elevar, en este caso que estamos viendo ese carrito de súper. Ajá, y que está fluyendo adentro de él, pues un líquido que finalmente, como también ustedes lo ejemplificaron en sus maquetas, a través de las jeringuitas que pusieron, las jeringas, fluía ese líquido. Entonces, en este mango que estamos viendo color negro, está fluyendo o está precisamente aplicándose una fuerza que empuje ese líquido y va a permitir que ese líquido, con esa fuerza que está aplicando, pues tenga una reacción. Acuérdense que este, una ley de Newton: a toda acción hay una reacción. Acción, aplicamos fuerza, la reacción, el líquido va a fluir por este dispositivo y la reacción va a elevar ese carrito de súper. Acuérdense que también vimos las características de los líquidos, viscosidad como la miel, la tensión superficial, la capacidad que tiene esas moleculitas de juntarse en una laguna y que permiten que el mosquito se pare en esa como telita, membranita que se forma en la parte superficial de esa laguna. La cohesión, aquí platicábamos de cuando llueve,
vemos que se quedan gotitas en las hojas de las plantas y posteriormente se van uniendo. Lo mismo pasa en en los cristales de nuestra casa, del auto, cuando llueve se adhieren y posteriormente se van, vamos a llamarle escurriendo, uniendo. Vimos capilaridad, que esto lo veíamos, yo les hacía mención que eran como finísimos popotes a través de los cuales sube ese líquido. Esto lo veíamos a través de una plantita que ellos precisamente, esas plantitas se nutren de esa agua, esos nutrientes que están en la tierra a través de sus raíces, y por esos popotitos diminutos que tienen, pues va a subir todos esos nutrientes, agua, y va a nutrir a las hojas, toda la flor y demás. Ajá. Y vimos también la parte de adherencia, que aquí veíamos el ejemplo de poner un líquido y otra, otro componente que en este caso era una servilleta, y esta servilleta, por sus características que es papel, va a permitir absorber ese líquido. Ajá. Por lo tanto, el agua se está adhiriendo a la servilleta. Vimos también la parte de densidad. Esta es otra característica de los líquidos. Densidad, y no es otra cosa que para los líquidos vamos a hablar, no decir qué tanto pesa el agua, sino cuál es su densidad. Aquí está la fórmula con la que se mide esa densidad, que nos dice que es masa entre volumen. El dispositivo o medio para medir la densidad de estos líquidos es como si fuera un tipo termómetro, pero aquí ustedes lo ven, es diferente a un termómetro. Su estructura se llama densímetro. Este nos va a dar esa lectura. Aquí yo les presento esta tablita en donde nos indica diferentes sustancias y cuáles son sus densidades. Ajá, esto ya es algo que está calculado, establecido. Pasamos ahora a otro término que es peso específico. El peso específico aquí te dice que es la relación de la magnitud del peso de la sustancia entre el volumen. Es decir, ese peso específico está en relación de la cantidad de sustancia que vamos a tener y de cuánto pesa esa sustancia. Ajá. Ahora, otro término que se maneja es la presión, y acuérdense que platicábamos de la cama de los clavos. ¿Por qué no me pican cuando yo me acuesto? Ustedes me decían, Miss, pues están todos puestos a la misma altura, no hay ningún salido. Ajá, el peso se distribuye, y esto aquí se cumple con esta formulita que nos dice la cantidad de presión que se haga está en relación de la fuerza que apliquemos, que en este caso lo estamos viendo con una mano, y está en relación del área. Ajá. A mayor área, pues tendríamos que esa fuerza, esa presión, pues se va a repartir, ¿no? Va a ser menor. En cambio, una superficie más chiquita, pues vamos a ejercer más presión. Ajá. Pasamos a presión hidrostática, que ustedes también me decían que sí la han experimentado, algunos de ustedes que han nadado, que comentamos que en el fondo de la alberca, pues sentimos que nuestros oídos se nos tapan y demás, pero es precisamente por la presión que está haciendo el agua sobre nosotros. Y por eso aquí aparece la fórmula que donde dice que para calcular la presión hidrostática relacionamos, primer punto, la densidad del líquido, la gravedad. Acuérdense que la gravedad no la puedo dejar de la mano, esta también ejerce una fuerza sobre esos líquidos, sobre nosotros, y también depende de la altura que dijimos. Cuando me voy al fondo de la alberca, yo siento mayor presión, ¿no? A diferencia de cuando ando en la parte de arriba, superficial. Vimos presión atmosférica, pues que es esa dice aquí esa presión que hace el aire que está en la atmósfera, ajá, y está en relación con la gravedad, y esta presión la hace sobre la superficie terrestre. Aquí está el instrumento con el que se mide esa presión atmosférica, que le llaman barómetro de mercurio. Ajá. Aquí también esto ya lo habíamos comentado. Este es el experimento que se hizo
físico-matemático Torricelli para demostrar precisamente que sí existe una presión atmosférica. Y aquí en este experimento, vean ustedes, le llama vacío, ahí está presente ese aire que pues, demuestra que sí ejerce esa presión de la atmósfera a través del aire sobre nosotros. Ajá. Aquí paso rápidamente, vamos a tener la otro tipo de presión que también lo comentamos, la manométrica, que es para espacios, superficies cerradas como son estas de las llantas que están infladas pues con aire. Yo necesito saber qué cantidad de aire, presión trae esas llantas, ¿no? ¿Cómo lo medimos? A través de un manómetro. Lo mismo acá, el baumanómetro pues va a través de la presión que ejercemos con este globito que se infla, es el baumanómetro, pues va a permitir escuchar precisamente esos latidos del corazón, cómo está fluyendo esa sangre, y con este manómetro pues me va a determinar qué presión arterial estamos teniendo. También platicamos que lo veíamos en tanques cerrados como el gas, oxígeno, aquí extintores, y también comentamos esta fórmula que para calcular una presión absoluta necesitamos tomar en cuenta la presión manométrica y la presión atmosférica, ¿no? Es decir, la presión que contiene este líquido dentro de este cilindro, pero aparte también la presión que está ejerciendo el aire en ese cilindro. Ajá. El principio de Pascal no es otra cosa que la prensa hidráulica, esto también lo platicamos, que se lleva a cabo en los talleres donde nos hacen revisión de llantas, inspecciones de los autos, ¿no? Que vemos que muy padre, tienen un elevador. ¿Y eso cómo se logra? Tenemos una superficie menor, que le llama aquí área 1, tenemos una fuerza menor. ¿Por qué? Porque este es un botón, el botón que ejerce esa persona de ese taller, con el cual va a empezar a ejercer una fuerza a través del líquido que va a empezar a circular a través de esta tubería, y vamos a tener una reacción que va a permitir que esa fuerza con la que viene ese líquido, pues expulse o eleve ese vehículo hacia arriba. Entonces aquí se le llama que es una fuerza mayor, que es donde está el auto, y una área mayor, pues de hecho aquí lo vemos muy claro en el dibujo. Aquí está la fórmula que relaciona lo que estuvimos comentando. Por un lado tenemos, le llama émbolo. Émbolo es aquí como si fuera la jeringa que ustedes ocuparon en sus maquetas. Vemos aquí esa partecita donde presionamos y vemos pues esa jeringuita donde está fluyendo el líquido. De ahí viene el nombre. Y dice que la F mayor, pues es la fuerza mayor donde está saliendo el coche, el área es mayor, es donde está el coche reposado. Ajá, y esto va a ser igual a la fuerza menor, que es la que estoy aplicando con el botón, sobre área menor. Ajá. Aquí también son las aplicaciones que ustedes estuvieron viendo. Pasamos al principio de Arquímedes, que también ustedes lo investigaron, porque esos barcos que existen flotan, porque el submarino se hundía. Ajá, aquí lo comprobamos a través de ese experimento de esos huevos donde yo no pongo nada el líquido no tiene nada. Luego, cuando yo pongo sal, como ese líquido se hace más denso y permite que ese huevo flote. Ajá. Vamos a hablar con este principio de flotación de los cuerpos. Hay otra formulita que se ocupa que dice empuje, y para calcular el empuje no es otra cosa que esa fuerza que hace el líquido que avienta el objeto hacia arriba. ¿Y de qué depende? Aquí te dice, pues del peso específico y del volumen, o sea, el volumen, la cantidad de líquido que se tenga. Ajá, esto también ya lo habíamos platicado. Y
pues a grandes rasgos es lo que les quería compartir. Y pues espero que esta pequeña repaso que tuvimos les sea benéfico para poder resolver sus problemas. Adicional con sus ejercicios que se les dan, también viene un formulario y también saben que se tienen que apoyar de su libro electrónico de Física 2 que cada uno de ustedes ya tiene descargado en su celular. Pues bien, chicos, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias y que tengan un bonito día.